entienden lo siguiente, señorita. Gracias por el permiso otorgado. Vamos a compartir aquí pantalla y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que estamos hablando sobre estos ejemplos cotidianos. ¿Lo vemos a diario? Sí. ¿Los entendemos? Quizás sí, pero es necesario también que el día de mañana que usted esté ahí hirviendo agua, hirviendo café, usted dice, yo puedo saber cuánto calor está pasando por ahí. Puedo saber cuánta energía está fluyendo por ahí. Tráeme un lápiz, tráeme una calculadora y vamos a ver de qué soy capaz. El tema del día de hoy va a tratar acerca sobre cambios de fase. Cambios de fase. Pilas con esto. Hay bastante cosa teórica que tenemos que ver, mas sin embargo hay algunas cosas que las voy a obviar. Entonces, para enseñar esto de cambios de fase, voy a poner aquí 3 figuritas. Alguien salió de la reunión. Después reviso quién fue. Muy bien, 3 figuritas. Y en uno vamos a tener en forma gaseosa, forma líquida y en forma sólida. Listo. Vamos a tener ahí esas muestras. Ah, fue Javier. Las muestras que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los gases. Voy a poner aquí diferentes formas. Recuerden que estos diagramas siempre es importante que usted los tenga, porque es como un resumen de la teoría, es la parte práctica de las teorías. Entonces, también le ayuda para el examen. Tenemos por acá otras moléculas. Y acá también tendríamos otras moléculas. Lo importante de todo esto es mencionar, por ejemplo, que en las gaseosas, en el estado gaseoso, ¿qué es lo que pasa aquí? Como los retrasos que tienes en la conexión. Milagro que no fue nada malo, pero Padilla se le activó el micrófono sin querer. Asumo ya. Lo siento. Listo, ahí. Espero yo que ahí. Muy bien. Cuando estamos hablando de gaseosos, ellos tienen diferentes direcciones. ¿Sí? Ya sabemos que las moléculas en los gases, ¿cómo se encuentran? ¿Más dispersas o más juntos? ¿Cómo será que se encuentran? ¿Más dispersos o más juntos? Clases de química. Más dispersos. ¿Sí? Más libres, por decirlo así. Más libres. Cuando es en estado líquido, obviamente se encuentran más separados. Y cuando estamos hablando de un estado sólido, se encuentra un poco más junto o más compacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a poner aquí unas flechas que indiquen el movimiento hacia acá o que indiquen este movimiento hacia acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, tanto de sólido a líquido, de líquido a sólido. Bueno, este es al revés. De gas a líquido. En resumen, esto quedaría de la siguiente forma. Si nosotros queremos pasar, por ejemplo, de un gas a un líquido, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba eso? De gas pasó a líquido, como cuando ponemos a hervir agua, y el agua quedan como aquellas gotitas, quedan aquellas gotitas sobre el recipiente. ¿Cómo se llama eso? Condensación. Muy bien. Condensación. Vamos a ponerle otro color. Ahí está, condensación. Cuando pasamos de líquido a sólido, ese parece que no lo había dicho, ¿verdad? Ese está fácil, ustedes. Solidificación.
Solidificación o congelación. Solidificación o congelación. Como dirían mis estudiantes de octavo, está bueno el Google, va. Sí, está muy bueno el Google. Bueno, y tendríamos que cuando, a ver, esto se borró. Solidificación. Tendríamos cuando queremos pasar de sólido a líquido, dijimos por ahí. ¿Cómo se llama? Fusión. Fusión. Muy bien. Fusión. Y cuando queremos pasar de líquido a sólido, no hace falta el último, se llama evaporización o vaporización. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Y voy a dejar aquí en resumen lo que está sucediendo en este diagrama. En todos estos cambios de fase, ¿ok? Implican transferencia. Aquí lo que va a haber es transferencia o liberación de calor. ¿Recuerdan cuáles eran, Daniel Ortiz? No sé si recuerda cuáles eran los dos factores que nosotros tomábamos en cuenta en la termodinámica. ¿Cuáles eran los dos factores que tomábamos en cuenta cuando decíamos transferencia o liberación de calor? Hay dos factores. No me acuerdo. Excelente comentario. Delmer, ¿cuáles son los dos factores que tomamos en la termodinámica para decir transferencia o liberación de calor? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. No. ¿Cuáles son los dos que se toman para Los dos decir que hay factores. una transferencia o liberación de calor? Ajá, ¿cuáles eran los dos factores? ¿En qué nos basábamos? Que el calor disminuye y que Casi, eh, casi, casi. Es una relación que hacíamos. no me acuerdo el otro. A ver, Tal vez es que cuando el flujo de energía cesara, se iban a igualar las temperaturas. sí, yo sé que existen igualación de temperatura, yo sé que aumenta, otro disminuye, pero ¿en qué hacemos la relación? ¿Con quiénes relacionamos? A ver, una taza de café en termodinámica, ¿con quién intercambia energía? Vamos a ver, transferencia o liberación de calor en el sistema. ¿Y cuál es el otro? Medio. Y el medio. Esas son las dos que están relacionadas. Esos son los dos relacionados para decir si algo intercambia o libera energía. Sistema y medio. ¿Ok? Sistema y medio para saber si algo intercambia o libera energía. Aquí hay transferencia de energía, muchachos. Y esto, lo que ocurre es lo siguiente. Todo lo que va hacia acá, hacia la izquierda, ¿ok? Yo les voy a preguntar a ustedes. Vamos, creo que va a ser mejor desde, sí, desde acá. Desde acá. Si usted tiene, vamos a ver una pregunta aquí mejor vamos a ver, Licien. Vamos a ver, Licien. Dígame, usted va a tener, por ejemplo, un pollo. No, vamos a poner, por ejemplo, un jugo o agua. Vamos a hacerlo con agua. Usted tiene agua sólida, ¿ok? Tienen hielo. Lo va a poner en una olla. Usted que es experta ahí en la cocina para hervir agua, usted me va a decir si usted cree que eso que usted está haciendo para pasarlo de estado sólido a gaseoso requiere energía o requiere calor. Yo creo que calor. Calor, requiere calor. ¿Qué creen por ahí? Nicole, ¿requiere o no requiere calor? ¿O requiere energía? Calor. Calor.
Pregunta, Cecia, ¿qué es el calor? Energía. Energía. Entonces ocupa de ambos, ¿verdad? Se lo Obviamente. dije por chat, mister. Lo siento, es que no sé por qué aquí no. Por chat, hasta ahorita me cae. Acá me dice también, David me dijo energía. ¿El calor es energía? Sí, es energía. Muy bien. ¿Ocupa energía? Claro que sí. Entonces, usted dice, como dice Alicia, en verdad, de sólidos. Lo pongo ahí un hielo, lo pongo ahí en la cocina. Entonces, lo que ocurre es aquí que requiere calor. ¿Qué cosas requieren calor? Del proceso de fusión y vaporización requieren calor. Por ejemplo, si yo estoy ahí, pongo el pedazo de hielo y lo derrito, solo queda el líquido. Pero si yo no le sigo poniendo más calor, no se va a convertir en vaporización. Por eso sí requiere calor. Ok. Proceso inverso. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Andrea Romero. Vamos a ver, Romero, dígame. Proceso inverso, es decir, desde la condensación hasta la solidificación. Estamos hablando de pasar de un gas a un sólido, de un gas a líquido, de líquido a sólido. ¿Usted cree que se requiera calor? Para pasar Eh, un... A ver, le voy a poner dos opciones. Si queremos pasar de gaseoso, imagínense que tenemos el agua gaseosa, ¿ok? Queremos pasarlo a líquido y después a sólido. ¿Usted cree que necesitamos calor o libera calor? Creo que sí necesitamos. Necesitamos calor. Es decir, que si usted tiene el gas, imagínense que lo tiene usted atrapado en una olla y le sigue poniendo más calor, se va a convertir en líquido. ¿Cree usted? No, 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 no. Entonces no. Entonces, ¿qué cree? ¿Requiere calor o necesita liberar calor? Necesita liberar. Muy bien. Entonces, en este caso, de pasar de gas a líquido, necesitamos liberar calor. ¿Sí? Si quiere pasar entonces, por ejemplo, ¿cuándo dejamos de liberar calor? Apago la estufa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa después de cuando está ahí el vapor, aquello caliente? ¿Qué puede observar usted en la olla? ¿Qué comienza a aparecer desde el momento en que usted lo apaga? Pasan unos 3 minutos, 4 minutos. ¿Qué comienza a suceder en la olla? O en la tapadera de la olla. Sale agua. Salen como unas pequeñas gotitas, El ¿verdad? vapor, Está sudando ya. Como que está sudando, dice. ¿Sí? O por ejemplo, usted tiene un refresco en su mano y usted lo puede ver que el vaso está con agua alrededor. ¿Por qué sucede? ¿Está liberando calor o está recibiendo calor? Está recibiendo. Y recibiendo y está liberando también. ¿Por qué? Por nuestra mano, por el ambiente, recibe calor. Y gracias a eso, como recibe calor, está pasando de estar helado a algo gaseoso y eso gaseoso a la vez se convierte en condensación y está liberando calor. Si usted ve esas gotitas, está pasando de gaseoso a líquido, ¿sí? Y de líquido también puede pasar a sólido, ¿verdad? Pero a eso me refiero. Esta flecha significa liberar calor, esta que requiere calor. Si requiere calor, y eso les va a servir también para química, si requiere calor, muchachos, eso es una reacción endotérmico, ¿sí? Endotérmico. Si requiere calor, esto necesita calor. Ya el día de mañana que usted vaya a calentar el pollo, usted va a decir, eh, esto es un proceso endotérmico, le va a decir a su mamá. Uf, qué fino anda usted con la termodinámica, le van a decir. Sí, 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 eso que no me ha visto en MasterChef como hablo. Y para liberar calor, eso sería algo exotérmico. Creo que no hay mejor forma que se lo pueda explicar esto. Esos dos términos, endotérmico y exotérmico, los cambios de fase que existen con el medio. Entonces, dicho de esta forma, ahí tenemos un montón de características químicas, puedo seguir hablando de muchísimas cosas más, pero lo que a mí me interesa es lo siguiente. Vamos a tener aquí
dos cosas muy distintas. Por ejemplo, tenemos aquí algo que sería el cambio de fase. El cambio de fase de un líquido a vapor, así como cuando usted está sudando porque ve a la persona que más quiere, se ve acercando, comienza a sudar. Literal así. Ese cambio de fase de un líquido a vapor se llama vaporización. ¿Ok? Y la temperatura asociada a este cambio, porque hay un cambio, ¿verdad? Puede ser que antes tenía 26 grados Celsius y luego se eleva a 100 grados Celsius. ¿Por qué? Se aumentó la temperatura. Si hay un cambio en la temperatura, entonces a eso se llama punto asociado a este cambio, se llama punto de vaporización. Y el punto de vaporización, esa sería la definición que vamos a estar tratando. Muy bien. Hay otro bien importante. Hay otro término que sería en el caso de la cantidad de calor necesaria para que una masa alcance el punto de fusión. Recuerden que fusión es de sólido a líquido. Para que yo pueda, ¿qué cantidad de calor necesito para que pase de sólido a líquido, es decir, fusión? Entonces, a eso se llama calor latente de fusión. Calor latente de fusión. Y a eso, voy a poner un poco más hacia la izquierda para que lo entendamos. Eso le vamos a poner aquí una letra de color marrón. Y a eso le vamos a decir LF. Vamos a trabajar con la fusión, ¿ok? Vamos a trabajar con la fusión. Y con el otro que vamos a trabajar es LV. Y no se preocupe, mira, ahorita tengo bastante teoría, pero porque nos va a servir para justificar. Después va a ver de que va a tener una tabla donde literal va a tener todos los datos. O sea que esto va a ser piece a piece, pan comiendo, ¿ok? Tenemos acá el siguiente. LV sería la cantidad de calor necesaria para evaporar una masa. Se llama calor latente de vaporización. Y lo voy a subrayar para que el nombre quede ahí como referencia. Calor latente de fusión. Y el otro se llama calor latente de vaporización. Profe, ¿existen fórmulas? Por supuesto. La física se encarga de explicar cada uno de los fenómenos físicos y naturales de forma matemática. Entonces, tendríamos dos fórmulas. Por ejemplo, en el caso de LF, eso va a ser igual a Q entre M. Entre M. Y cuando hablemos de LV, es decir, vaporización, estamos hablando de Q entre M. Siempre va a ser Q entre M. A ver, que no estoy permitiendo acá.
Listo. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, aquí por aquí lo voy a colocar. Ambos van a tener las siguientes unidades. Y esta es la forma más resumida que se les puede dar. Sería Joule sobre kilogramos o el otro sería caloría sobre gramo. Eso que pusimos ahí son unidades. Es decir, ¿en qué tiene que quedar? Hay algo bien tedioso, por decirlo así, que la vez pasada me estaba notando que llevan como 3 memes que me he encontrado que dicen, cuando quieres enojar a tu maestro de física, dice. Y aparece un resultado, ¿verdad? Que aparecía 29. O sea, la respuesta final es 29. Y a mí siempre cuando me ponen eso, yo siempre pregunto y me hago en la cabeza que 29, ¿qué esperas? ¿Manzanas? ¿Aguacates o qué? Y me doy cuenta que no soy el único maestro que pregunta eso, sino que hay una gran cantidad. Y yo dije, me creía original, pero ya no lo soy. Lastimosamente los memes psicológicamente me destruyen. Voy a hacer una pregunta. Dígame. Las dos fórmulas son iguales a todos. Sí, lo que pasa es que van a haber diferentes tipos de datos. Sí, van a haber diferentes tipos de datos. Va a haber una tabla que esa tabla se la voy a mandar yo mejor por Telegram para que ustedes la anoten, ¿ok? Ustedes la van a anotar con los puntos que yo les diga a ustedes. ¿Con qué, Andrea? De tantas cosas que he dicho no entendí. Ah, ya. Bueno, continuamos. Vamos a cerrar con broche de oro. Esta parte solo necesito acá. Listo. Vamos a cerrar con broche de oro y voy a cambiar de página. No, vamos a hacerlo aquí directamente. Vamos a poner en este caso un ejemplo. Luego les voy a pasar yo la tabla, ¿verdad? Pero en este ejercicio se los voy a poner. Ok, número 1. Vamos a tener en este caso el siguiente ejercicio. Presten atención, son muy sencillos, ¿ok? Pregunta. ¿Cuántas calorías se necesitan para transformar 10 gramos de hielo? Recuerden que el hielo se encuentra a 0 grados Celsius, ¿verdad? 0 grados Celsius. ¿Alguien más salió de la reunión? Ya voy a verificar quién es. A vapor. Hasta se los pongo ahí sencillito porque se les olvida cuánto evapora el agua, ¿verdad? A vapor. 100 grados Celsius. Sí, el calor de fusión es a ver, el del 79.7 calorías por gramo y el calor de vaporización es 540 calorías por gramo. Ahí está. Somos más grande.
¿Cómo se realiza este ejercicio? Datos. Primeramente vamos a colocar entonces aquí los datos del ejercicio. Expertos en datos, solicito su ayuda. Dice, ¿cuántas calorías? ¿Qué significa cada vez que a usted le digan cuántas calorías? ¿Qué será eso? Si no se le hace una idea, búsquelo en las formulitas. ¿Qué será cantidad de calorías? Calor. Q significa calor, ¿ok? Eso es lo que pregunta. ¿Cuántas calorías se necesitan para transformar 10 gramos de helio? O sea, estamos hablando que la masa, 10 gramos de helio, de hielo, a 0 grados Celsius, a vapor de 100 grados Celsius. Si el calor de fusión es 79, ¿cómo se escribe calor de fusión? ¿LV o LF? LF. LF obviamente va a ser igual a 79.7 calorías por gramo. Y el otro de vaporización, LV, significa 540 calorías por gramo. Entonces, como queremos encontrar calor, solo tenemos que despejar en la fórmula. Queda formulita sencilla. Si yo quiero tener calor, masa está dividiendo, pasa a multiplicar. Es decir, calor va a ser igual a LF por masa. ¿Sí? Vamos a ver cuántas calorías se necesitan. Tendríamos aquí Q va a ser igual a LF, 79.7 calorías por gramo, por, vamos a multiplicar por 10 gramos. ¿Cuánto es el resultado? Expertos en cálculos, 79.7 por 10. 977. ¿Cuánto? 797. Sí, 797. ¿Cantidad de calor cómo queda? ¿Qué unidades tiene la cantidad de calor? Si yo no sé, Calorías. las unidades iguales se cancelan y me quedan aquí calorías. ¿Ok? Ese sería el calor, pero estamos hablando de la cantidad de calor de fusión. Cantidad de calor, pero en este caso de fusión. Y cuando hablamos de vaporización, obviamente se requiere más energía. Por lo tanto, Q va a ser igual a LV. Si no tiene esta fórmula o le cuesta estar despejando, cópielas. Ahí tienen las otras fórmulas para calcular la cantidad de calor. Q va a ser, ¿cuánto vale LV? Bueno, la cantidad de calor de vaporización se llama 540 calorías por gramos. Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de masa. Son los mismos 10 gramos que existen. ¿Cuánto es 540 por 10? ¿Cuántas? 5.400 calorías. Gramos con gramos se cancelan y ahí tendríamos el resultado. Y luego solamente el último paso sería sumar los resultados y esa sería la cantidad de calor de pasar de hielo a vapor. ¿Ok? Y así serían la mayoría de los ejercicios. ¿Ok? Esto sería el pionero. Por favor, coloquen la palabra presente en el chat. Si todo quedó claro, algunos pues ya se salieron de la reunión. Después voy a chequear quiénes estuvieron de inicio a final, porque esa es la asistencia de inicio a final. Así que si se estuvo hasta acá, felicidades. Nos vemos hasta el día miércoles, si Dios así lo permite. Se cuidan, un abrazo. No, pero escribí ahorita Telegram. Vemos, profe.